Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá el doctor Gustavo Griffith, en la grata compañía de mi colega, el doctor Héctor Breckman. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo estás? Vos, la amable audiencia. Creo que dentro de poquito vamos a tener una grata presencia aquí también, pero vamos a ir saludando a nuestros amigos hoy ausentes, por supuesto a Hugo Milione y a Sebastián Areitio y a Jorge, que según dijo el doctor Jorge Resqui Pizarro, cuando digo Jorge es él, creo que quedó en venir, pero hoy está demorado por un problema de tránsito. Está un poco complicado acá en el tema del microcentro. Nosotros estamos al lado del Metrobús de la 9 de Julio y su continuadora, y bueno, está todo a lo largo de la 9 de Julio tomada, así que para todos los que vienen con vehículos, se manejan con vehículos, es tan complicado. Es real. Como no es nuestro caso... Lo está justificando. Como no es nuestro caso, nosotros estamos acá puntuales. Nosotros que nos manejamos con el transporte público y... en mi caso, generalmente vengo caminando desde el estudio, que son unas 20 cuadras aproximadamente. ¿Y cómo no adelgazar? Eso es lo que se preguntan todos. Cuando yo digo que juego al tenis 3 veces por semana y que camino 6 kilómetros diarios, todos me dicen, ¿cómo no adelgazas? Sí, es algo. Pero el otro día adelgacé. ¿Sí? El otro día me fui al lawn tenis, el sábado a la quali. Estuve con 42 grados de temperatura en el cemento, bajé 2 kilos ese día. Qué bueno. No sé si es bueno. Brillante. No sé si es bueno, pero... Bueno, serán los que no adelgazás jugando al tenis. Bueno, vamos a recordar los medios de contacto del foro, porque la verdad que tenemos un tema por demás interesante, que creo que es uno de los más conflictivos, por lo menos en la experiencia que yo tengo en lo que se refiere al tema de la convivencia de los consorcios. Vamos a recordar entonces los medios de contacto del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar, nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com, Facebook Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram @forodeabogadosph. Muy bien, los números telefónicos con los cuales pueden contactarse con nosotros son las líneas directas de la radio 4300-0114 y 5031-9801. Repito, 4300-0114 y 5031-9801. Así es, vamos a recordar el WhatsApp para la parte de las consultas, si nos quieren enviar algún mensaje. Ya estamos recibiendo uno que vamos a tratar de evacuarlo en el segmento correspondiente del programa. El número de WhatsApp para que nos envíen su mensaje vía consulta o su consulta vía mensaje es 11 23 95 1992. 11 23 95 1992. Bueno, hoy tenemos por demás un tema sumamente interesante. El tema central en Segunda Convocatoria. Que cuando lo estuvimos viendo y analizando previamente a venir al programa, como yo les comentaba a ustedes, según mi experiencia, es uno de los temas más conflictivos, que es el tema de las unidades complementarias. Estimado doctor Breckman, ¿me podría definir qué es una unidad complementaria? No es fácil, pero vamos a intentar. Es un ambiente o conjunto de ambientes o sectores o dependencias que por su naturaleza no constituyen unidades funcionales. Estamos hablando siempre, obviamente, de espacios, sectores, ambientes incluidos en un
en un inmueble destinado, dividido para propiedad horizontal. Eso queda claro. Entonces, por su naturaleza, no constituyen unidades funcionales en el sentido que podrían ser, por ejemplo, para habitación, para local, para ese tipo de uso. Creo que están muy bien definidas por la palabra, ¿no? Porque sí, complementaria. Cuando uno dice complementaria, ¿qué es lo que complementa? Complementa a la unidad funcional, digámosle principal, que es el objeto donde se realiza o se cumple la actividad fundamental para la cual está destinada la unidad principal, digamos, por oposición a complementaria. Y cuando generalmente hablamos de unidad complementaria, uno se imagina que puede ser o una cochera o una baulera, ¿no? Exacto. Son las dos, digamos, son las dos más, un comunes. Depósito también podría llegar a ser. Sí, es más, un poco más... más amplio, más... quizás sí. También alguna parte asignada a sótano, cuando hablamos de locales, exacto. ¿No? Sí, correcto. Bueno, y en el artículo, esto no estaba previsto en la ley 13.512. No se las definía, no se las... porque esto yo creo, Gustavo, que habría que imaginar cuáles son aquellos interrogantes que más habitualmente se le plantea a la gente que nos consulta, o a nosotros mismos puede ser, en relación a este tipo de unidades a las cuales nos estamos refiriendo. Una de las características principales de esta situación está por cómo está determinada en el reglamento de copropiedad. Y para llegar, todos sabemos que el elemento constitutivo característico del régimen de propiedad horizontal es la redacción e inscripción, la redacción por escritura pública e inscripción registral del reglamento de copropiedad. Y allí deben figurar estos espacios que están normalmente establecidos con características disímiles, no son siempre iguales, pero sí deben estar en lo que sería el plano previo, que sería el plano de subdivisiones, el que arman los agrimensores o un ingeniero civil, donde deben estar caracterizados estos espacios de una manera clara y obviamente referirse a ellos en el reglamento como integrantes de las superficies totales y con una adjudicación. Esa adjudicación puede ser tanto como complementaria a la propiedad de una unidad funcional, como no. Y a esto ahí quiero hacer un pequeño alto, porque a veces a nosotros se nos plantea muchísimo, hablo por mi experiencia obviamente, supongo que vos también, se nos plantea muchísimo la cuestión de si estas unidades pueden escindirse en cuanto a su disponibilidad de la suerte que corra la unidad, llamémosle principal, reitero, por oposición. Creo que se me está adelantando un poco, doctor. Usted quiere ir más despacio. Me está evaluando alguna de las características esenciales. Bueno, pero acá tenemos que ir despacio porque... Bueno, vamos despacio. No todos los que nos escuchan... Sí, están en el tema habitualmente. Eso es correcto. Bueno, acá sí creo que tenemos un muy buen concepto, que es el que usted acaba de dar, doctor. Como decíamos... Yo te permito tutearme, Gustavo. No figuraba, bueno, pero yo soy un poco formal. Esto no figuraba en la ley 13.512, pero sí tenemos mención en distintas partes del articulado en el Código Civil Unificado, ¿no? El que ya sabemos que está vigente del año 2015. Sí. Por ejemplo, en el artículo 2039 tenemos la definición de lo que es una unidad funcional. Y en ese artículo 2039, en el segundo párrafo, refiere que la propiedad de la unidad funcional comprende la parte indivisa del terreno, de las cosas y partes de uso común del inmueble o indispensables para mantener su seguridad, y puede abarcar una o más unidades complementarias destinadas a servirlas. Ahí está. Justamente lo que estábamos hablando al principio respecto a que cuáles son ese tipo de unidades clásicas llamadas complementarias. Puede existir baulera y cochera como complementarias de una unidad misma, de una misma unidad funcional. Entonces, la unidad funcional, para ser más claro para la audiencia, cuando hablamos de un departamento
en un edificio de propiedad horizontal puede tener o no, lo dirá el reglamento, una cochera adjudicada como complementaria de esa unidad y también una baulera, es decir, ya estamos hablando de dos espacios que tienen la característica común de que pueden estar unidas entre sí, obviamente en ambientes, por ejemplo, espacio guardacoche, todo el garaje está unido entre sí, y además es importante consignar, deben estar establecidas en el reglamento, y por una cuestión muy práctica de la cual usted me contaron que sabe mucho. Yo te copio, no te tuteo. No sé quién se lo habrá dicho. Usted sabe algo de expensas, de cobro de expensas, no sé si de los porcentuales esos usted maneja que deben estar incluidos para poder hacer ciertos cálculos que hacen los administradores. No sé si usted está al tanto de esas cosas. ¿Deben estar incluidos o no en el reglamento los porcentuales? Sí, por supuesto. Muy bien. Bueno, usted hizo referencia a una de las características esenciales, digamos, del vínculo de la unidad complementaria con la unidad funcional. Habló de inescindible. Es inescindible. Sí, y acá tenemos una mención en el artículo también 2045 del Código, que refiere que la constitución, transmisión o extinción de un derecho real, gravamen o embargo sobre la unidad funcional comprende las cosas y partes comunes y a la unidad complementaria. Y no puede realizarse separadamente de. Esto es fundamental, ¿sabes? Una de las cuestiones que a veces se nos presenta, para dar ejemplos de cuestiones donde se nos puede presentar, en una partición o en un divorcio, puede ser, que alguien se quede, diga, bueno, yo me quedo con tal cosa y que se inscriba a mi nombre tal y la complementaria a nombre. No se puede. ¿Por qué? Porque hay un concepto que es fundamental. Esto es la complementariedad que tiene esa unidad respecto, que eso es el concepto fundamental que expresamos al inicio, y entonces no puede. Y otra cosa muy importante, no puede ser objeto, por ejemplo, de algo distinto. Lo voy a decir de este modo. Puede habitarse, por más que tenga espacio suficiente, ¿podría habitarse una unidad complementaria? No, porque el destino, la característica y la funcionalidad de esa unidad hace que no pueda dársele un destino diferente para que el que tiene establecido reglamentariamente. Creo que tenemos compañía. Sí, acaba de llegar algo así como un surfista acompañando una ola en la playa. Una entrada triunfal, la mía. Claro, sigan adelante. El doctor Resqui Pizarro. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, todo, me alegro. Todo bien, yo no tanto, Jorge, pero bueno. Analizando las características. Ya hemos aclarado para la audiencia. Sí, se estuve escuchando hasta hace un segundito, bueno, minutos. Perfecto. No, pero te hicimos quedar bien. Hasta te justificamos y todo en la llegada. Fue difícil la llegada. Dígame, doctor Breckman, hasta ahora su disertación tan acertada hasta este momento. Estoy asombrado porque, Jorge, te informo que con Gustavo hemos establecido una nueva forma de comunicación. No nos tuteamos. Se tratan de ustedes. Me parece que el respeto ante todo. Más entre gente grande. Entre gente grande y además con notables diferencias conceptuales que son públicamente conocidas. Muy bien. Adelante, Gustavo. Usted dirá, doctor. Yo le quería consultar, estimado doctor, si una unidad complementaria puede ser vendida. Y si puede ser vendida a cualquiera o no. Bueno, empecemos por algo que ya señalamos. ¿Dónde está establecido la posibilidad de un uso diferente, admitido o no, y cualquier prohibición respecto a disponibilidad o locación? En el reglamento de copropiedad. Entonces, si está establecido en el reglamento de copropiedad, una prohibición, por ejemplo, vender o alquilar a alguien que no sea titular de una unidad, de esa unidad funcional a la cual le corresponde la accesoriedad de la complementaria, entonces ya está contestado. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo,
el reglamento de copropiedad no prohíbe expresamente esa disponibilidad o entrega en locación, porque una de las características fundamentales... Estamos hablando de venta por ahora. Por eso, una de las características del derecho de propiedad, si yo soy propietario puedo disponer, tanto sea, como bien decís, a título de venta o a título de locación, forma parte de uno de los derechos que tiene el propietario. Ahora bien, en lo normal es que el reglamento, reitero, orden de prioridades. Primero el reglamento, lo que establece el reglamento. Si puede ser vendida o cedida a terceros que no sean integrantes, si nada dice el reglamento, entiendo que primero a los propietarios les corresponde el derecho de acceder a esa compra-venta a otro propietario de unidades funcionales dentro de ese inmueble destinado a propiedad horizontal. Eso es fundamental. Y en mi opinión, yo creo que ahí viene la distinción que vos haces. Si hablas de venta ya está clara la respuesta. En mi opinión, no habría inconveniente para la locación a un tercero si tengo la disponibilidad de un espacio guardacoche, por ejemplo, de una cochera. Yo, ¿por qué no voy a poder alquilarla a un tercero? La locación implica por un plazo, precio, yo soy dueño, la dispongo. ¿Y si lo prohíbe el reglamento? Acabo de decirlo claramente, Jorge, se ve que estoy estabas atento. en camino. Estabas hablando de la venta. La venta está claro, y si lo prohíbe el reglamento, no. No podés alquilarlo a un tercero. Yo dije claramente que lo que la ¿Y de qué artículo e inciso estamos hablando? Si no me equivoco, era el Q del 2056. Sí. En vez de hacer memoria, porque no mira los apuntes. En realidad es el K. ¿Para qué voy a hacer memoria? En realidad es el K, no el Q. No, es el Q. No, el 2056Q. Sospecho que es el Q. Que precisamente y usted no tiene razón. Establece las prohibiciones para disposición o locación de terceros no propietarios. ¿Puede ser la el K? posibilidad. ¿Puedes tener razón? Gus, ¿puedes tener? Perdón, doctor Griffith. No, el Q. El Q, ¿no? Sí, yo sí. pensaba. El Q. Tiene razón. Bueno, me alegro mucho haber tenido razón. Muy bien, lo reconozco en el acto. Bueno, pero yo ahí les haría una pregunta a ustedes. La verdad que el tema da para mucho, no sé hasta dónde habían llegado, porque justo cuando bajé del auto y vine hasta acá, ahí no los escuché. Pero ahí hay un problemita con el juego que haría, si es que se puede armonizar, como debería ser, esta disposición del 2056, incisos B y Q, ahí también juegan esos dos incisos, especialmente el Q, con el artículo 2045 del Código. Este artículo dice que la constitución, transmisión o extinción de un derecho real, gravamen o embargo sobre la unidad funcional, comprende a las cosas y partes comunes y a la unidad complementaria, y no puede realizarse separadamente de estas. Y eso lo hablamos, creo que, perdón Jorge, creo que estaba, antes de que justo entres al estudio, que es inescindible, lo dijimos claramente, por eso no puede hacerse. ¿Y entonces cómo podemos disponer de una unidad complementaria? Disponer únicamente si el siempre hablamos de que el reglamento no lo prohíba. Está claro eso. Está claro. El artículo 2045. Yo creo que está bien. No se puede vender un tercero, que es lo que dijimos antes, y sí. creo que tampoco se puede constituir un gravamen de manera independiente. Y aparte, una unidad complementaria. Una partición. Con lo cual no se puede constituir solamente un gravamen, transmitirlo. No, tampoco. Entonces no se puede disponerlo, no se puede disponer de la unidad complementaria aún a un tercero propietario. No, Jorge. Pero el 2045 dice eso, por eso. No, hay una. Bueno, vamos a entrar en un capítulo. Contéstele usted, perdón, doctor Griffith. No, bueno, con relación al tema de la venta, creo que lo dejamos también un poco claro, ya lo hablamos. Dijimos que entendíamos que podía ser tranquilamente vendida a otro propietario, porque el carácter de unidad complementaria va con una unidad funcional, y si quien la adquiere tiene una unidad funcional dentro del mismo complejo consorcio, está esa posibilidad. Está bien. ¿Sí? Y ahí el 2045 medio se mete la cola y no sabemos qué pasa.
No estoy tan de acuerdo. Y porque Jorge, acá perdón, el 2045 habla el de la 2045 lo que habla de la constitución, transmisión, extinción de un derecho real. Gravamen Gravamen. o embargo. O embargo. O embargo. Sobre la unidad funcional. Comprende a las cosas y partes comunes y a la unidad complementaria, dice. Correcto. Y Correcto. No puede realizarse separadamente de estas. Correcto. Pero es que correcto, cuando vos estableces por una cautela, vamos a hablar claramente. No estamos por hablando de una cautelar. No estamos hablando de ¿Un cautelar. embargo qué es? No, pero eso es otra cuestión. No. Jorge. Estoy hablando de la constitución, transmisión o extinción de un Por derecho eso real. mismo. Bueno, Si yo si vos disponés de tengo un... la disposición de algo, si puedo venderlo, Sí. puedo vender, Estás transmitiendo. transmitirlo, perfecto, Sí. por cualquier título. Si querés hago la disquisición de cualquier, justamente hablamos de eso antes, de la compraventa de la locación, hablamos de ya eso. lo entendí, pero yo no quiero... A mí me gustaría que ustedes, o vos por lo menos, me comentes Sí. cuál es tu interpretación de este artículo. Mi porque interpretación es según muy clara, que Según es- este artículo, Sí. parecería que no se puede Si vender. yo no lo puedo vender separadamente, excepto... ¿Pero dónde lo dice el artículo? ¿Y dónde dice que no puedo? Precisamente Pero- cuando dice comprende a las cosas y partes comunes y a la unidad complementaria y no puede realizarse separadamente de estas. Es que es correcto, no puedo venderlo. Entiendo que vas a un punto. Lo que el muy- doctor está planteando Sí, ya sé lo que es plantea. que no Lo se que podría lo vender en conocemos teoría. bastante. Porque acá habría una Acá contradicción. Hay una Habría una él quiere marcar la No, contradicción. pero no es Gustavo. yo la quiero marcar. El código Para lamentablemente vos marca es una así. contradicción. Para mí no. Y te voy a decir por qué, Jorge. Entonces, ¿qué les quiere voy a decir el por qué. 2045 No, cuando dice esto? es que yo creo que lo que está marcando es la inescindibilidad, que es un término que nosotros aplicamos hace unos minutos Sí. para explicarlo, que no se puede transmitir separadamente. Y pero es el ¿sí? caso de No se vender, puede. de vender No, la es unidad el complementaria. caso, pero no está prohibido. Lo que no está prohibido como venta está No lo entiendo. permitido. Sinceramente Jorge. no te entiendo. ¿No pero me no importa. entendés o no? No te entiendo. No Vos te entiendo mirás porque la no me contradicción. explicás por qué. Vos mirás la contradicción. No, pero es claro. es una apreciación semántica válida, pero que intenta justificar y explicar aquellas situaciones que no están contempladas acá. Tenés que ir, bueno, tenés que es ir a una- lo es una casuístico. hermenéutica muy Jorge, personal tenés que ir a lo del casuístico. artículo. ¿Cómo haces para Donde contestame sí- esto, donde hago un divorcio? Sí. Vos haces un divorcio, Sí, que no, lo hacemos no. todos en el momento Sí. que nos toca, una Sí. partición. ¿Cómo haces para que uno se quede con la unidad funcional propiamente y el otro se quede con la complementaria Perdón, registralmente? hay una norma Lo- catastral. Conforme- no, la norma Claro. catastral Conforme, dice- conforme el establece- 2045 no podés. no Ahora, podés. si querés encontrar una excepción, Ahí es la- cierto lo que iba a decir acá el doctor Griffi, Sí, que es una norma catastral, no es el Catastral, código sí. de fondo. No, Que no. existe la obligatoriedad, de poner Sí, una leyenda en eso es todos los correcto. planos, Sí. ¿sí? Que dice que las unidades complementarias detalladas en esta planilla no pueden ser objeto de un dominio exclusivo, sino por titulares de alguna de las unidades funcionales del edificio. Ujú. Esta circunstancia obligatoriamente deberá constar en el reglamento de copropiedad y administración y ser transcripta en todas las escrituras traslativas de dominio. Y eso surge Es también decir, de la... se exige que pertenezca a Sí. titular de una Ahí unidad está. funcional, Ujú. pero no a una Claro. específicamente. Por eso está la determinada. contradicción que yo digo y cómo se salva esta contradicción entre el 2045, el 2056Q e inclusive con la ley 17.801, con la reglamentación de la ley de registro de la propiedad inmueble para la capital federal, el Correcto. decreto 2080/80, en el artículo 117 dice eso Sí, precisamente. Las unidades complementarias no son susceptibles de ser registradas en forma independiente, sino vinculadas como accesorias de una unidad funcional, con excepción del supuesto en el que se transmitan a quien fuere titular de una unidad funcional en el mismo edificio o la adquiera simultáneamente. Correcto. En tal caso, la unidad complementaria quedará asignada a la función de propiedad del adquirente. ¿Ustedes hablaron de las cocheras? Sí, yo sé que estaban hablando de Sí, las hemos cocheras. hablado Hicimos no una- en detalle, No, una pequeña mención. pequeña mención, no entramos hablamos en de la detalles. diferencia existente. A ver, entre vamos con cochera, eso, si les guardarropa. parece, para la última cómo no. partecita. Adelante. Como usted diga, ¿usted qué opina, doctor Resqui? No, yo, bueno, si quieren... usted, si No, quiere- yo no, únicamente yo opino. El caso de las cocheras es muy particular, porque Exactamente. bien puede ser determinado. Estamos de acuerdo. Primero hay que diferencia entre cocheras y espacio guardacoches. Exactamente. Y dentro de ese mismo marco hay varias disquisiciones. La primera es donde haya unidad funcional, o sea, cochera determinada como unidad funcional,
no hay inconveniente. discusión. No hay nada para Después puede darse la posibilidad de que el espacio guardacoche también sea una unidad funcional, compartida por varios titulares de dominio. Sí. Ahí tampoco parecería que hay algún tipo de conflicto normativo. Los planteos se hacen cuando o las cocheras, o especialmente los espacios guardacoches, son considerados unidades complementarias para uno o para varios. Y ahí, ¿qué le parece, doctor Griffi? ¿Cómo se zanja el tema o cómo se organiza el tema? Y a ver, eso para mí se tendría que organizar con un reglamento interno. Si no está detalladamente establecido en el reglamento de copropiedad, el reglamento interno es el que tendría que establecer, digamos, o cómo puede ser esa asignación de ese espacio guardacoches en esa unidad, o cómo puede ser un determinado orden de prelación con relación a los distintos propietarios. Ajá. Eso es, por ejemplo, algo que me tocó ver en la escritura del último departamento que he accedido, que no estaba determinado en el reglamento, sino ni siquiera en el reglamento interno, estaba determinado en el plano. ¿En el plano estaba hecha la división plano? En el plano o estaba- una marcación? Sí, Deben haber con lo estado cual yo le delimitados. pedí a la escribana que hizo la escritura que transcribiera la parte pertinente para dejar bien aceptada la Perfecto, asignación. doctor. ¿Y qué pasa cuando la unidad complementaria cochera es, mejor dicho, cuando la cochera es una unidad complementaria de precisamente una unidad funcional a la que accede? Ahí tiene que ver con lo que hablábamos recién de disposición y locación. ¿Se puede también disponer? A ver, ¿qué hablamos cuando hablamos de disposición? Transmitir. Constituir, transmitir. Vender. Constituir, transmitir o extinguir un derecho real. Y a ver, transmitir, creo que estamos en el mismo caso que hablamos antes. Por eso, ¿se Tenemos puede que con una transmitir. cochera? Sí, se puede. Sí. Si es una unidad complementaria, entró dentro del concepto que referimos Si no está anteriormente. prohibido en el Bien. reglamento. No, pero eso es al margen. Y con respecto a la locación. Perdón, aunque Sí. el reglamento no diga nada, No diga la po- nada. no la podés vender a un tercero. Ah, no, al tercero, vender no, porque es complementaria a la principal. Estaría bueno entrar en ese debate también. ese ¿Por es qué un- si el reglamento ese no lo es un- prohíbe no se puede disponer de un tercero? Porque tiene carácter de De complemento. complementario, la accesoriedad, que sigue a lo principal. ¿Eso surge de alguna norma? Mirá qué Bueno, bueno que está. eh, Hoy vino en bueno. Che, Gustavo, vino en bueno. La locación. ¿Qué hacemos con la locación? ¿Qué Se pasa puede- con la locación? Ahí sí hay que ir a lo Ahí que hay dice el reglamento, ¿no? Sí, Ajá. la locación, reglamento, y si no hay prohibición, Si el reglamento Yo no le establece la veo- posibilidad de locarlo, se no puede le hacer. veo ninguna... Igual yo recuerdo alguna vez haber hecho alguna consulta y haber analizado, y había un problema con todos los vehículos que no pertenecían a propietarios de unidades funcionales Claro. en cuanto al seguro el seguro sí es un de tema. responsabilidad integral del El consumidor. seguro es un tema. Yo tuve hace muy poquito una consulta muy interesante, les tiro. Para mí me pareció interesante. Después les cuento cómo terminó. En vez de terminar en el Luna Park, tratamos de solucionar el tema. Espacio guardacoches, y entonces un vecino, es decir, que se podía ocupar cualquier lugar arbitrariamente, no tenían determinado cuál era el espacio correspondiente para cada automóvil. Un vecino compró una camioneta muy grande. Ah, sí, sí, el caso que Sí. Como el doctor excede, no era Resqui. excede, no, No, era excede Resqui, la, era Resqui, no, era Resqui, era una pero lo portentosa, era una camioneta portentosa, seguramente Sí, excedía el sí, marco excede de el los marco, límites, ¿no? exactamente. ¿Y qué pasó Tuve ahí? ese tema y hubo que consensuar para ver qué lugar se le otorgaba, porque si no obstaculizaba el desplazamiento, salida otros o entrada de vehículos. los otros vehículos. Entonces hubo que consensuar cuál era el mejor lugar. Sabe que yo una vez tuve una consulta donde Sí, no era exactamente su caso, sí, pero era el caso que se accedía a las unidades de espacio guardacoche sí. a través de el montacarga. Ah, Y también. resulta que la También. camioneta pesaba 2,800 kg y No. el montacarga No no aguantaba. No aguantaba. Ah, Tenía entonces un hubo límite que- de 2,400. Claro, ese es el caso. La debía típico pesar del más de colectivo. eso. Mire que un auto pesa más que eso. Bueno, You are the one thing in my way. You are the one thing. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @Foro de Abogados PH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Bueno, no sé si estábamos al aire. Hoy es un día terrible, ¿eh? Para todo. Es espantoso. Bueno, 19, 36, 28 grados 2. Sigue haciendo calor en este tórrido febrero de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Estábamos escuchando, me estaba dando un gusto. Acá estaban criticando. Ricardo en los controles, a quien lo saludo públicamente, pues no lo hice hoy. El doctor Bregman, que tiene siempre problemas con la música culta, por un problema de falta de oído musical. Estamos además en Radio Amadeus, ¿eh? Usted me Le puede, recuerdo, usted FM me Amadeus puede aclarar 91.1, por qué el doctor Griffith es la se casa tapaba los de la oídos. música clásica. Quiero saber por qué el doctor Griffith se tapaba los oídos. Me di un gusto personal, hacía tiempo no lo hacía, porque precisamente hoy no venía el doctor Hugo Milione, a quien le mando un saludo, también al doctor Areitio, a Sebastián Areitio. Y entonces, hoy escuchamos Casta Diva. Es un aria de la ópera Norma de Vincenzo Bellini, estrenada en la Scala de Milán el 26 de diciembre de 1831, en la que su protagonista Norma dirige una plegaria a la luna. El personaje de Norma es una de las cumbres del bel canto romántico y uno de los papeles más difíciles de todo el repertorio lírico. Les digo que Casta Diva es una de las 10 arias de ópera más famosas del mundo. ¿Quién interpreta esta vez? María Ana Cecilia Sofía Calejoropoulou, nacida en Nueva York en 1923, fallecida en París el 16 de septiembre de 1977, más conocida como María Callas. Fue una soprano de ascendencia griega, nacida en Estados Unidos, considerada la cantante de ópera más eminente del siglo XX, capaz de revivir el bel canto con su importante carrera. Fue llamada La Divina, por su extraordinario talento vocal y actoral. Vamos a decir algo de la parte cholula, Gustavo. Agreguemos que su origen griego y tuvo mucho que ya va ver, a meter mucho a que Onassis ver en el medio. Y bueno, ya me lo sacó usted, a Onassis, el otro griego famoso. Las novedades en segunda convocatoria. Compañeros, hacia fin de semana pasada apareció algo en los medios más bien internos de la propiedad horizontal, ¿no es cierto? Perdón, le faltó otro griego famoso que es Sisipas. Bueno, hay varios griegos famosos. Y griegas famosas. Griego tenés en la historia, en la Bagdatis. historia. Bagdatis es chipriota. Sócrates, Solón, Aristóteles, Pericles, el Todos siglo de compañeros de oro. facultad suyo. Ahora, cualquier cosita dispara un tema acá en esta mesa. En esta mesa, Con tal de escaparse de la propiedad horizontal, Bueno, ustedes hacen a cualquier ver, cosa. Son como a ver. unos prófugos de la propiedad A ver, horizontal. argentinos a las cosas. Bueno, a ver, les decía, hacia fin de semana pasado apareció en los medios más bien internos de la propiedad horizontal una cuestión que llamó a reacción por parte de algunos sectores de la propiedad horizontal precisamente, que estaba relacionado y está relacionado con una promoción que hace una asociación de administradores, que a través de un comunicado para sus afiliados... ¿La asociación o el banco? Un banco. La promoción la hace la asociación. La divulgación. La asociación se llama ACAPPH, es una asociación relativamente nueva de administradores de consorcios de propiedad horizontal en la ciudad de Buenos Aires. Algunas malas lenguas dicen que tiene muy férrea, muy fuerte relación con el gobierno de la ciudad, digamos que fue creada a instancia de algunos funcionarios del gobierno de la ciudad. Pero bueno, esas son simplemente especies que circulan por ahí. El comunicado dice que le avisa a los administradores de consorcios, a sus afiliados, de un beneficio. Lo firma la comisión directiva. ¿Cuál es el beneficio? Que a través de un acuerdo que llegaron con el Banco Santander, ahí aparece el banco, quienes afiliados a esa asociación inscriban a sus consorcios o a alguno de sus consorcios a través de cuentas consorciales en el Banco Santander, van a recibir por cada cuenta que adhieran 20.000 pesos, como una suerte de atención, recompensa. Además, el beneficio para el consorcio será, esto es para el administrador, el beneficio para el consorcio será que van a tener 12 meses o un año bonificados los costos de mantenimiento de cuenta, así parece. ¿Quiere que le cuente algo? Dígame. Hoy recibí un mail de la misma institución bancaria. Del Banco Santander. ¿Y sí. qué le decía?
decía que si yo conseguía algún conocido o algún amigo que abriera una cuenta, me iban a dar un beneficio de 9.000 pesos. Un poco menos que los administradores. Eso se llaman referidos, ¿no es cierto? Sí. Está muy bien, pero eso es en el ámbito privado, es usted. Si usted quiere referir amigos, conocidos, vecinos, familia, colegas. Acá estamos hablando de administradores que se van a ver tentados de alguna manera en adherir sus consorcios a un banco determinado. Sí, Primero les digo, no hay obligación del administrador de convocar una asamblea para determinar en qué banco se va a abrir la cuenta o se va a cambiar de banco en una cuenta consorcial. No, obligación no. Obligación expresa no la encuentro, Jorge, rápidamente, contestando rápidamente. Sí hay obligación en la Ciudad de Buenos Aires por la ley 941 reformada. Abrir la cuenta bancaria. Abrir una cuenta sí, pero eso es indeterminado, no es expreso. Lo que pasa, Jorge, yo me permito pensar que esto equivale a una especie de bonificación o premio para obtener es como una promoción, un premio. Está claro que es una promoción. Es un premio que un banco, tiene derecho un banco a ofrecer como si fuera un comercio, una bonificación como cualquier comercio te puede decir, un supermercado te puede decir, si usted me compra, consume tanto, a mí me lo han hecho. Sí, por supuesto. Me hacen todos los días una bonificación de tanto por ciento. Bonificación. En este caso es un incentivo. Ventaja, descuentos. Un premio. Esto es un incentivo. Un incentivo. Pero un está premio. bien que un administrador, que una asociación de administradores lo promueva con sus afiliados. Es decir, que de alguna manera dirija el lugar donde se va a abrir la cuenta bancaria del consorcio, porque me imagino que muchos de estos afiliados a esta, me gustaría escucharte, Gustavo, a esta entidad, se van a ver tentados en abrirla, ¿no es cierto? Son 20.000 pesos, si esto lo multiplicaron por algunos cuantos, sumaría un numerito. Aparte, el Banco Santander tiene muchos consorcios y me parece que es un buen banco. El Banco Santander es un buen banco, es un banco serio. Por el cual, por otro lado, donde yo tengo cuenta. La flauta. Vamos a empezar por ahí. Pero mañana va a pedir extensión del sobregiro. Yo no lo veo como algo, por supuesto, ilegal. Sí me parece que dentro de la ética de un administrador, que es como tantas veces hemos referido, tiene que ser la de un buen hombre de negocios y que no tiene que haber, digamos, ni confrontación ni contradicción de intereses. No debería ser una de las cosas que evalúe un administrador para abrir la cuenta del consorcio en el banco. Y me parece que sería interesante que si ese fuera el caso, lo pusiera en conocimiento del consorcio. Le dijera, a ver, podemos abrir la cuenta acá, quiero dejar claro que hay un beneficio para que me ofrece el banco, etcétera. Pero hay una cuestión interesante, y le digo más, Gustavo. doctor, le digo más. He conocido casos, no en este ejemplo, pero en uno muy similar, que de recibir un beneficio lo trasladaba al consorcio. Claro, porque acá el beneficio para el consorcio es la bonificación por 12 meses o un año de los gastos de cuenta, de mantenimiento, pero el principal beneficio quizás sea para el administrador. Ahora, ¿qué tiene que...? Porque acá el tema de verdad saltó a la palestra del mundo interno de la propiedad horizontal, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, a través de un comunicado que hizo otra cámara, otra entidad de administradores de consorcios, la más tradicional, la más antigua, la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, CAPAI, que además CAPAI tiene un acuerdo, una alianza estratégica con otro banco, que es el Banco Roela. Ustedes verán que cualquier actividad que haga CAPAI va al Banco Roela, cualquier actividad que hace el Banco Roela va a CAPAI, ¿no? Me imagino que las autoridades de CAPAI no van a decir que es simplemente un auspiciante. Hay una relación íntima, estratégica, digo yo. ¿Qué quiere decir con íntima? Íntima desde el punto de vista del negocio. No conozco otras cuestiones personales Jorge, de los funcionarios del banco, ni del directorio del banco, ni de los directores de la asociación, ¿no? Pero de la yo quiero preguntarles algo. Con el mismo criterio amplio que tenemos para analizar supuestos legales como una anterior que vos planteaste en el segmento anterior, ¿habría algún impedimento para que otros bancos intentaran promociones similares? Si esto fuera ¿para el administrador o para el consorcio?
En los dos supuestos. Claro, para el consorcio está, por ejemplo, el Banco Ciudad Banco también Ciudad bonifica también te ofrece. desde Casi el año todos los 2018. bancos te Pero ofrecen. todos los bancos Perdón, te te ofrecen. digo más. Sí. Otra institución bancaria, Sí. de la cual también tengo cuenta, que es el Banco Itaú. bueno, Cuenta tiene, perdón, es un tipo perdón, importante. yo Sí, ese sí. era un potentario. Que es el yo me Banco acabo Itaú, de enterar. el Banco tiene Itaú muchos consorcios el Itaú. también. le abría Sí. una cuenta bonificada al administrador si ya era bueno. abría Y cuentas eso es lo que quiero para los decir. consorcios. Bueno. Ahí iba yo. Bueno. Que si esto fuera algo cuestionable, más allá de lo ético, que como bien dijo Jorge en la presentación de este tema, ¿qué impediría que cualquier otro banco se sienta estimulado para hacer, como bien dice Gustavo, ofrecimientos similares? ¿Dónde estaría el pero? ¿Lo miraríamos mal? ¿Tendríamos que pensar que es objetable? ¿O, por el contrario, si esto está permitido? Una de las primeras cosas que se aclaró es que no es ilegal. Yo no al escuché parecer que no lo nadie es, no, dijera por algo supuesto. ilegal. No. Perdón, te digo más. sí, Yo Gustavo. creo que con los valores que manejamos hoy, Sí. es mucho más barato para el banco darle 20.000 pesos que bonificar un año. Bueno, el debate está abierto. You are the one thing in my way. You are the one thing. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @Foro de Abogados PH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria. Muy bien, seguimos aquí en segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, 19:48, estamos siempre por Amadeo 91.1 del dial de FM, y la parte que más le gusta al doctor Griffi, que es las preguntas, las respuestas. Dos cosas quiero Y aclarar. lo que más me gusta todavía es que la conteste el doctor. Eso, Bremer. por supuesto. Me encanta. Especialmente este por el poder de segmento. síntesis. Este segmento me encanta. Yo lo que quiero aclarar son dos cosas. Primero, un oyente, nada que ver con preguntas. Acotación, un oyente tradicional, fiel. En esta tercera temporada nos sigue acompañando. Usted sabe que Estamos la en el tercer fidelidad programa es de un- febrero, que es el tercer programa de la tercera temporada. La 88, fidelidad, no dijimos el 80 número. y pico nadie lo Nadie lo mencionó. dijo, emisión No, 88. 88, Estamos diciendo. nadie lo mencionó. Carlos Bonfilio nos dice, A qué ver. pena que el doctor del fútbol sea antiópera. Que no se enoje, por favor. Usted es el doctor del fútbol. El Bregman. doctor del fútbol soy yo. No, perdón. A pesar de que No, en no. 2 meses perdió 2 finales, es el doctor del fútbol. Sigamos. Qué agresivo, qué agresivo. Sigamos. Y después lo que quería aclarar Sigan, era otra adelante. cuestión. Todo lo que hacemos en este segmento es simplemente orientativo, ¿eh? Siempre es bueno aclararlo. Sí, Son sugerencias, tomamos un tema, una pregunta, un Sí, caso que nos sí. plantean y ahí tratamos de dar una opinión genérica, no tan puntual con respecto al caso, porque no tenemos tampoco todos los elementos los para elementos. hacerlo, y que además no lo deberíamos hacer porque entraríamos en una competencia desleal, con los colegas, que con está otros prohibido por colegas. ley. Está eso. prohibido por O sea la que ética estos son profesional. sugerencias, orientaciones para que los oyentes, primero, se cultiven más. Y también nos cultivamos nosotros aprendiendo de las preguntas y del estudio. Y segundo, para que tengan cierta noción de cómo quizás encaminar un tema. Cómo Después, orientarse. Orientarse. Después, si necesitan algo en particular, los medios privados de contacto con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal son los adecuados para ir al caso concreto, al caso puntual. Doctor Griffi, la primera pregunta. Muy bien, tenemos una consulta que nos ha llegado vía WhatsApp, que de alguna manera entiendo que se divide en dos partes. La hace el señor Walter y dice: hola. La pregunta refiere a la necesidad de hacer arreglos en pared medianera que afecta a vecinos, ya que caen en un pasillo donde pasa gente. No hay fondos para el arreglo, por varios morosos, y quiero saber qué mayoría se requiere para solicitar un préstamo bancario y de qué manera afecta al consorcio un eventual reclamo. Estoy siguiendo con preocupación este tema y no veo cómo solucionarlo. Gracias por sus apreciados consejos. Qué casualidad, constitución de gravamen. Bueno, y después agrega, ahí era un agrega, interesante ahí, ¿eh? el administrador y el consejo renunciaron, aludiendo que por la morosidad no hay fondos para dar respuesta a los trabajos que necesita el consorcio. Eso es más Bueno. frecuente de lo que nosotros normalmente admitimos públicamente. Bueno, acá se nos plantea, en mi opinión, perdón que arranque No, por supuesto, estamos esperando eso. intempestivamente,
Ustedes saben que yo soy muy cauto y me cuesta. muy medido en el uso me de la cuesta, palabra, me ¿no? cuesta esto, me cuesta. Yo sé que me comprenden. Bueno, vamos. Vamos al tema. Acá se nos presentan varias cositas, varias cuestiones a analizar. Un gasto derivado de una medianera obviamente requiere un tipo de informe técnico preciso, que no sé si se ha hecho, no lo dice la pregunta, para determinar la responsabilidad. Parto de la base de suponer que se ha determinado fehacientemente en forma técnica la responsabilidad del consorcio del consultante, porque esa es una obligación que tiene el administrador, por supuesto, si no hubiese renunciado, de requerir un informe técnico donde fehacientemente se acredite a quién corresponde la reparación del perjuicio que denuncia. Primer punto, que quede claro. Segundo punto, la obtención de los fondos debe requerir también, en mi opinión, no sé ustedes, la determinación de que el informe técnico, un presupuesto que se haga, que se acompañe, y ese presupuesto debatido, confrontado, tarea en la cual debe colaborar también, en mi opinión, el Consejo de Propietarios, si lo hubiese, y si no, la determinación de la Asamblea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo me guío por las preguntas, los elementos que obtengo de las preguntas, de la pregunta en sí, o de las preguntas que hace este hombre. En primer lugar, el administrador, ¿es factible que haya renunciado por la inexistencia de fondos? Seamos ordenados. Seamos La ordenados. primera pregunta es si es posible solicitar un préstamo bancario. Y ¿Esa es la primera pregunta? Y si esto lo tiene Bueno. que resolver una asamblea, ¿qué mayoría lo necesita? En mi opinión, siendo un caso de extrema necesidad, yo lo entiendo así, lo tiene que resolver para mí una asamblea. No sé ustedes qué opinan. ¿Y qué eso no mayoría cabe duda. necesita, Ahora, ¿con doctor qué Zurzumbito? mayoría grabada? ¿Una mayoría No, simple? yo- ¿La mayoría yo- absoluta? Yo creo que en este caso, en este tipo de casos, mayoría simple, para mí. Hay Pues es constituir algunos, un gravamen, acepto. Es No significa hay constituir un un gravamen. gravamen. No estás Pidió un constituyendo un préstamo garantizado, por ejemplo, en este caso garantizado. hablaba de hipoteca. Claro, habla de hipoteca, no, Sí, no no, escuché. no, Yo no ¿No escuché, dijo Jorge. hipoteca? Te ¿Tenemos que pido constituir una disculpas, no hipoteca? escuché. No. Preguntó de qué manera afecta al consorcio. Yo escuché la palabra obtención de un hipoteca, por eso hablé de No, constitución de hipoteca gravamen. no. No, yo Ah, no bueno, escuché bueno. hipoteca. Lo imaginé, Jorge. entonces. No Sigamos, importa. sigamos. En mi opinión, y voy a determinar por qué, porque se trata de un caso de extrema necesidad cuya urgencia Sí. puede determinar el agravamiento de daños y cualquier otra mayoría que no. Sí, el agravamiento No, de sí, los estaba daños. pensando otra cosa, ¿no? Ah, perdón, pensé que me mirabas, me mirabas No se anticipe. cuestionándome, No, no se anticipe, estaba pensando criticándome. otra cosa. Estaba pensando otra cosa Parecen y Abbott y dice- Costello. dice- Esto es una antigüedad. Hice un gesto así, pero es cada Una vez antigüedad, una más- antigüedad. el gesto lo suyo. pueden ver por YouTube, Lo suyo. a partir de mañana pasado perfecto. con el doctor Areitio cuelga el Cuando programa. Sebastián en el Areitio, foro de abogados de la propiedad a quien horizontal, en el saludamos, canal de YouTube nuestro, sí. van a ver el gesto que le hice al doctor. ¿Quién está en Bregman. primera, qué está en segunda y dónde está en tercera? Bueno, cortamos con este Bueno. tema. Bueno, Ya ciérrelo di así, el mi doctor opinión, Griffi ya di mi opina. opinión, lo que Bueno, ustedes quieran ciérrelo usted, opinar. doctor Griffi. ustedes, A ver, yo entiendo, iría así, por resolverlo a través de una asamblea. Obviamente primero hay que ver cuáles son las condiciones en que se otorga ese préstamo bancario. Como dijo el doctor Resqui Pizarro, habría que ver si no puede haber la posibilidad de constitución de algún tipo de gravamen con relación al consorcio. Yo entiendo que generalmente en este tipo de casos no hay hipotecas, pero sí puede haber alguna garantía quizás especial. En una época se pedía a algún propietario Ah, bueno. que Claro. fuera garante de manera complicado. solidaria. claro, con eso ya es relación más al complicado, Muy complicado. Gustavo. yo lo que recuerdo es que la última vez que averigué este tipo de casos, que es hace bastante tiempo por otro lado, de alguna manera es como que había una especie de auditoría por parte del banco con relación al consorcio. Claro. Sí, El consorcio eso sí. tenía que abrir cuenta bancaria en el banco, Sí, tenía claro. que manejar Sí. toda la recaudación por ese Es verdad. lado,
Bueno, Pero esas y son después- las condiciones, Gustavo. Claro, Las condiciones y- para el esas son las pleito. condiciones. Exactamente. Bueno, y yo ahí voy por la mayoría absoluta. Bien. no Vos, por la vos decís sí. mayoría absoluta. Yo voy por la mayoría Sí, absoluta. yo creo que Yo, va por lo yo menos creo por que ese es lado, razonable por lo menos por mirado ese lado. Y a desde ver, ese y lo que ángulo. más me preocupa... Desde ese ángulo, sí, Un minuto que más, es- tengo otra perdón, pregunta. Lo que más me preocupa, que es del otro lado de la pregunta, es el tema de la morosidad. Es decir, a mí, si tienen tanta morosidad, me gustaría saber qué pasó con el administrador y el consejo de propietarios, Claro. y si hay deudas que están prescribiendo, que no nos olvidemos que tienen ¿No 2 dice años. algo, Gustavo? Sí, vos que la habían tenés- renunciado Al por principio eso. no renunció también el consejo, algo Sí, dice. es lo que dice el- por eso el- digo, pero sí, mientras el estuvieron consultante. en funciones, ¿qué hicieron para llegar a ese grado de morosidad? Muy bien. El doctor Milángel Daboglio, que es Lo médico, conocemos. amigo, Ah. conductor de 2 programas en esta radio. Correcto. El afinador de piano los miércoles a las 16 ¿Era horas. el consultor y después- del tema de la bicicleta o no? Sí, es Vamos el por tema de ese la lado. bicicleta. Y El Mundo de la Salud, un programa tradicional de Amadeo, 91.1, los viernes a las 21 horas, nos envió una consulta que me parece que la había hecho de alguna otra manera anteriormente, el año pasado. Pero bueno, quizás sea algo nuevo y nosotros no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Cuando se opera de las vocales el doctor Breckman. ¿no? Dice el doctor Daboglio, ¿podrán comentar lo del robo de mis bicicletas en el espacio destinado a tal fin? Del espacio guardacoches, casualmente. Ya que la puerta no contaba ni con cerradura ni alarmas. Y yo no encuentro las facturas de compra de las mismas del 2011. El robo fue en noviembre del 2022. Nos agradece por anticipado. Un abrazo para el doctor Daboglio. Rápido, en 2 minutos, ¿qué le podemos decir al colega periodista? Yo realmente... En relación al tema del robo. Claro, En le relación robaron al en tema- un espacio guardacoches. Pero, perdón, Jorge, disculpa, Del consorcio, en la ¿no? pregunta habla La de puerta una no alarma, contaba no, ni y con de- cerradura ni alarma. no, pero no contaba Perdón, con tampoco anterioridad hay porque no cámaras. encuentran las Esperá, facturas. ¿tampoco hay cámaras? No, se ve que no hay seguridad. Pero- Y se ve que le reclamaron las facturas del consorcio. Dijeron, bueno, vamos, para estudiar fa- el tema del reconocimiento del gasto, tráiganos las facturas para acreditar la propiedad y eventualmente, bueno... cuánto Bueno, yo pagó. creo que en ese caso, independientemente de acreditar la propiedad o no, lo primero que tiene que hacer el administrador es hacer la denuncia al Bien. seguro. Sí, Sí. Es lo primero que tiene que hacer. Sí, ¿Conoce correcto. algún seguro que pague Sí. las bicicletas? Yo no tuve el caso. Sí le puedo decir que en mi caso me repararon el vehículo como corresponde. No, pero Ahora va a mencionar a la compañía de seguro. Ahora, sí, Primero sí. el banco, ahora la compañía de seguro. Ahora la ¿Querés que compañía dé con de to- seguros, con todos tus proveedores de servicio? No, bueno. No, ¿Qué nosotros les parece? ahora ¿Qué le decimos- recomendamos al doctor Daboglio? Que insista, Y a ver, tiene derecho para hacerlo. primero le que vaya diría- a ver un abogado. yo Segundo, le diría como primer medida sí, que si no lo hizo, formaliza el reclamo. el reclamo. Ay, ya- Es decir, que envíe una carta de documento, Yo creo que lo había que hecho. deje ¿eh? asentado, Sí. digamos, las determinadas características y situaciones, que vea qué otros medios de prueba puede aportar con relación al tema de las bicicletas, que yo creo que el tema número 1 es el encargado. El encargado muy sencillamente puede determinar si efectivamente guardaba bicicletas. Pero no qué qué tipo de eran o bicicleta, qué Gustavo. No, Hay pero- distintos no, valores bueno. sobre bicicletas. No Ojo importa. que Sí, hay pero pero por sí que testigos- sí la titularidad de dos la bicicletas. Por titularidad- testigos podemos a lo demostrar en un sumo, consorcio. Son las bicicletas que usaba Son las habitualmente bicicletas- el doctor Daboglio y su Por eso. familia, pongámosle. Y yo creo que tiene que formalizar el reclamo y tiene que exigir que si el administrador no lo hizo, haga la denuncia. Haga la al denuncia. Bueno, nos tenemos que ir. Nos vamos. Saludos. Saludos a la amable audiencia, a Ricardo Pinero con afecto, muchachos, muchas gracias, a Hugo Millones, Sebastián Un Areitio. cordial saludo a los oyentes y a los oyentes. estamos contentos de que haya llegado el doctor Resqui. Bueno, yo me disculpo nuevamente ante ustedes por haber llegado tarde, pero bueno, fue involuntario. Nos vemos entonces, Ricardo, abrazo, gracias por todo, como siempre. Manos mágicas en el control de FM Amadeo 91.1. Nos vemos la semana que viene, a las 19 del miércoles, siempre en vivo, en nuestra tercera temporada, en segunda convocatoria al programa de la propiedad horizontal. Hasta la semana que viene. Gracias. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.